Si te parece, bueno, voy a hacer una pequeña presentación. En principio agradecerles a todos los que están del otro lado. La verdad es que estábamos extrañando, ya hace como 2 semanas que no teníamos una charla abierta. Hoy tenemos la suerte de disfrutarlo y de poder compartir con Gastón. Lo dije en la otra vuelta, realmente para mí se ha transformado en un sujeto admirable por todo lo que he leído de él, de lo que ha generado, de cómo jerarquizan a la profesión. Profes que además no son de guardapolvo, sino que son profes de campo, de ponérselos cortos. Y para mí, qué sé yo, que soy del césped, me parece que es formidable porque hay como una especie, ¿viste? No sé si te pasa, Gastón, de que, este es un teórico, este no, ¿cómo no se va a poder? Si a los profes nos gusta todo. Al que le gusta la profesión, le gusta todo, a veces es animarse, es entender que si se rodea de profesionales que quieren lo que uno quiere, es más fácil, claramente. Así que, bueno, Gastón, darte la bienvenida, agradecerte enormemente por tu tiempo, además por tu labor profesional, y bueno, invitarlos a todos a este webinar que vamos a dar ahora en octubre, y que bueno, que nos deja la expectativa de poder encontrarnos también para no solamente para aprender, sino para repensar cuestiones que están todo el tiempo en discusión en relación al entrenamiento y obviamente a debatir y a plantear posiciones que hasta pueden ser distintas. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y gracias a todos los que están ahí del otro lado, los que están también por el canal de YouTube. Lo único que yo les voy a pedir, y lo digo por experiencia, no por mala onda, es tratemos de mantener, por favor, cerrados lo que es micrófonos y cámara, por lo menos mientras Gastón está haciendo la presentación, para que no se interrumpa, para que pueda fluir. Y lo que habíamos dicho con Gastón es que en el momento de que Gastón esté haciendo la presentación, si alguien quiere formular una pregunta sobre algo que en ese momento se está viendo, directamente por intermedio del chat, plantee la pregunta, yo la transmito a Gastón y que Gastón pueda sacarnos de esa inquietud. ¿Te parece, Gastón? Sí, me parece bárbaro. Genial. Bueno, excelente. Entonces, Comparto pantalla. allá vamos, dale. Decime, Juan, si se ve bien ahí. Se ve increíble. Bien. Bueno, la verdad que estoy muy contento, Juan, de estar de nuevo por aquí y agradecerte por el espacio y que de una forma u otra colaborás directamente en darnos este lugar para poder mostrar lo que venimos investigando hace bastante tiempo, específicamente este tema que a mí me encanta, que es el test de la UNCA o el UNCA test. Así que bueno, feliz de estar acá, feliz de ver un montón de gente ahí conectada. Lo vi a Gustavo Represas, a Darío Capa, que le mando un saludo, a mucha gente, así que el agradecido en realidad soy yo de compartir este momento con todos ustedes. Así que bueno, espero que les guste la presentación y que salgan muchas preguntas. Me encantaría de que pregunten todo lo que quieran, no hay ningún problema. Si hay algo que no lo sé, les voy a decir no lo sé y listo. Bien. Este test por ahí, yo he sido la persona que siempre ha estado al frente a la hora de presentarlo o escribir ciertas cosas en relación a la velocidad aeróbica máxima para planificar entrenamientos, pero en realidad hay un montón de gente detrás de esto que estuvo trabajando. Ya van a ver que esto empezó en el 2007 en la cátedra de Fisiología del Ejercicio de Darío Capa, y a partir de ahí no hemos parado. Pero es un montón de gente. Por eso esta frase me parece que es lo más representativo de lo que ha sucedido en estos últimos 13 años. Un montón de gente, desde mi compañero de tesis, Julio Antonio, Jeremías Echi, que ha estado conmigo escribiendo siempre, hasta Pablo Añón, que él es un poco el culpable de que estos últimos años se esté hablando de este test, porque permanentemente postea el nombre nuestro y el nombre del test, así que aprovecho a agradecerle a Pablo que hoy estamos acá y hablando de este tema y que el culpable un poco es él. ¿Qué es el UNCATES? En realidad no es algo nuevo, es algo que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Esos son un poco los trabajos que ya están publicados, algunas son tesis,
Otros ya son textos en formato paper, que están el 100% de ellos en descarga gratuita y libre. Algunas de ellos están en inglés, otros están en castellano, pero hay muchísima información. Así que yo voy a intentar más o menos lo que se ha producido entre el 2007 y 2018, tratar de hacerlo en un par de 20 diapositivas y que por lo menos lo conozcan y que podamos hablar del tema. Sí les adelanto que seguimos trabajando en el tema y estos son algunos de los trabajos que ya están enviados y que están en cola de publicación. Para los que no lo conocen, el UNCATES nace en la licenciatura de Catamarca, por eso lo denominamos con ese nombre, son las siglas de la universidad. La idea era tratar de meter una pista de atletismo dentro de una cancha de juego, ya sea la cancha de hockey, de rugby o de fútbol, sin caer en los test de ida y vuelta, que ya sabíamos en ese momento que los test de ida y vuelta, la velocidad inicial y la velocidad final es cero, y que la velocidad que dictamina un test, que estos test que tienen características de ida y vuelta, al tener velocidad inicial y final cero, genera un desgaste importante, lo cual hace que subestime la velocidad aeróbica máxima. De eso hay un montón de bibliografía, tanto a nivel nacional como internacional, no es nada nuevo. Entonces, un poco esto fue lo que inició a tratar de crear algo sin trasladar los deportistas a una pista, pero tratando de que se haga en la cancha de juego. Así que a Darío se le ocurrió esta propuesta del hexágono y nosotros empezamos a trabajar en el tema con la revisión de antecedentes y hacer algunos experimentos en el laboratorio de fisiología. Los primeros experimentos que hicimos no fueron, es decir, no fue la idea construir un test. En realidad en ese momento había otra prueba que se estaba difundiendo mucho, que era el famoso TIPEC, que el TIPEX no es otra cosa que el test de Baneval, nada más que en esa época no circulaba la información como hoy es en día, pero el TIPEX es el audio del navet corrido en forma continua, y eso ya estaba validado en Francia en la década del 90. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue tratar de comparar la velocidad obtenida en campo del yo-yo test de resistencia, que sería el navet, y compararlo con la velocidad aeróbica máxima medida en cinta. ¿Qué pasó? Que la diferencia que había entre una velocidad y la otra era muy grande. Entonces, empezamos a analizar seriamente qué decía la bibliografía con respecto a la velocidad de campo con la velocidad de la cinta. Y nos empezamos a encontrar un montón de cosas que asumíamos que eran así y no era tan así. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos autores asumen que las velocidades son similares, otros autores asumían que las velocidades eran superiores en la cinta, y hay algunos trabajos de investigación que lo entienden de forma inversa, que las velocidades son más altas en campo con respecto a la cinta. Yo acá en este paper pusimos algunos de los trabajos más difundidos, van a ver que la mayoría son franceses, y bueno, cuando empezamos a ver cuál era el motivo principal por el cual había esta disparidad, si bien podía ser la población deportiva, lo que nos dimos cuenta es que en la cinta se utilizaba un protocolo y en campo se utilizaba otro protocolo. Entonces nosotros pensábamos que estas diferencias que encontramos en la cinta con respecto al campo tenían que ver con el protocolo. Bueno, se me fue una diapo que tenía, sin querer la he borrado. Bueno, la verdad es que la diferencia entre el campo y la cinta era grande la diferencia. Entonces dijimos, bueno, probablemente sea el protocolo, y lo que hicimos fue replicar el protocolo de la cinta con el protocolo del campo. ¿Qué protocolo usábamos o cuál es el protocolo que se utiliza por lo general en los diferentes trabajos de investigación? Un protocolo que inicia a una velocidad X, 8 kilómetros o 9 o 10, depende de la población deportiva y el trabajo de investigación, y por lo general la carga se incrementa de 1 kilómetro cada 1 minuto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver qué test tenía esa característica, ninguno de los test tenía la característica de un protocolo de 1 por 1. Sin embargo, la bibliografía, incluso actualmente, predominan protocolos de 1 por 1.
Entonces nosotros asumimos que el error que había entre el TPEC, pero corrido dentro del hexágono, con respecto a la cinta, era un error de protocolo. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que construir un test nuevo, porque realmente no existía en ese momento ningún test de campo que tuviese un protocolo de 1 por 1. Pero a su vez, además, cuando empezamos a hacer la revisión, nos empezamos a dar cuenta que la mayoría de los test que están validados para estimar BAM no habían replicado protocolos. Entonces, cuando se construye definitivamente el UNCATES, que el UNCATES, para el que no lo conoce, es un test que se corre alrededor de un hexágono y que cada 1 minuto aumenta la velocidad 1 kilómetro por hora, cuando comparamos las velocidades nos seguían dando diferentes. ¿Sí? Aún cuando replicamos el mismo protocolo, es decir, en la cinta el protocolo era de 1 por 1 y en campo el protocolo era de 1 por 1, aún así la diferencia en las velocidades, discúlpenme que les pase tantas diapos, seguía siendo esta, ¿sí? Un 12, casi un 13% de diferencia entre la velocidad final alcanzada, porque en campo no medíamos con un portátil, y en cinta, que sí habíamos localizado la BAM con un analizador de gases, las velocidades eran muy diferentes, no hubo una sola persona que replicara la misma velocidad tanto en cinta como en campo. Entonces, acá es donde se disparó la primera idea, donde dijimos, bueno, ¿no será que las velocidades no son intercambiables y estamos asumiendo de que lo son? Y cuando uno empieza a revisar diferentes antecedentes, claro, nos empezamos a dar cuenta que en realidad en cinta, por lo general, los trabajos que estaban publicados tenían un protocolo X y en campo era otro protocolo. A modo de ejemplo, vamos a ver uno de los trabajos más citados, el primero que está acá arriba, que es el de Lacour. Fíjense que en cinta el protocolo duraba 4 minutos, cada etapa duraba 4 minutos, mientras que en campo duraba el test 30 segundos. Y la forma de incrementar las velocidades eran diferentes, y que incluso en cinta el test, si bien era incremental, era discontinuo, porque tenía pausa. En campo era incremental continuo y maximal porque no tenía pausa. Sin embargo, el autor dijo, mira, las velocidades son más altas en campo que la cinta. Pero esto nos empezamos a dar cuenta que en la mayoría de los trabajos nos encontrábamos con este error, nosotros creemos que es un error, comparar velocidades con protocolos diferentes. Entonces, si uno empieza a ser ahora un poco más minucioso a la hora de ver protocolos, si empieza a ver que por lo menos los protocolos son parecidos tanto en cinta como en campo, esos trabajos, por lo general, la tendencia es que las velocidades de campo son menor con respecto a la de la cinta. Sin embargo, se ha escrito un montón de cosas que se han medido en cinta y se trasladan en campo, y se asumen cosas que pasan en campo a velocidades que hoy en día sabemos que no están así. Por lo tanto, la construcción de este primer test fue un poco construir un test de campo que en sus orígenes era un hexágono, pero hoy en día tenemos tres y les diría que hasta 4 formas de poder usarlo. Se puede usar el hexágono, está el audio totalmente gratuito para descargarlo desde YouTube. Se puede usar el hexágono, si no les interesa usar el hexágono, se puede hacer en la pista. Y si no quieren realizar ni el hexágono ni en la pista, pueden hacer lo que se denomina la prueba de la liebre, que es calibrar una bicicleta y que la bicicleta marque el ritmo de la velocidad y cada 1 minuto aumenta el kilómetro. Porque en realidad lo importante del test es que hasta la validación de esta prueba no había pruebas de campo que fueran de 1 minuto por 1 minuto. La correlación entre las velocidades alcanzadas en campo con la velocidad aeróbica máxima medida en la cinta es una correlación bastante buena, es de 0.83, más allá de que las velocidades son totalmente significativas. Entonces, esto nos dio el pie para hacer un segundo trabajo de investigación y empezamos a observar cómo habían sido validados los test por ahí que más utiliza el preparador físico o que por lo general son utilizados para estimar consumo de oxígeno. Y van a empezar a ver que también en esta tabla los protocolos son diferentes. O sea, a la hora de validar, por lo general, los test han validado consumo o han sido construidos para estimar consumo de oxígeno y no han sido validados para estimar BAM. Sin embargo, muchos de estos test son recomendados para planificar a partir de la velocidad aeróbica máxima. Sin embargo, ninguno de ellos
ninguno, ni el test de 1000 metros, ni inclusive el test de 5 minutos, ni el test de Baneval, ni el test de Montreal. Cuando uno lee los trabajos originales, en ningún momento tenían la intención de que fueran test predictores de BAM. Yo creo que esa ha sido una de las primeras confusiones que nosotros observamos cuando hicimos la revisión de antecedentes. Ahora, esta primera parte fue validar una prueba de campo, pero nos encontramos con el problema de que las velocidades no son intercambiables. Entonces, nosotros creemos que para poder validar un test, tenemos que comparar la BAM de cinta con la BAM de campo. Entonces, aquí entra un segundo estudio. Esta es una foto para el recuerdo. Este es el trabajo de investigación publicado. Y hicimos un segundo trabajo de investigación, que en este caso sí medimos la BAM en campo y sí la medimos en cinta. Y esta vez no utilizamos estudiantes de la carrera de licenciatura, sino que usamos jugadores de fútbol semiprofesional. Entonces se midió en cinta la BAM, se midió en campo la BAM con un analizador de gases portátil, se utilizó el mismo analizador de gases en ambas situaciones y nos encontramos que cuando las velocidades eran medidas de forma directa, si bien las correlaciones son dentro de todo, vuelven a ser altas, siguen siendo significativas. Por lo tanto, acá es donde nosotros decimos, bueno, las BAM o las velocidades aeróbicas medidas de forma directa en la cinta y en el campo, aún cuando los protocolos son exactamente iguales, protocolos me refiero a 1 kilómetro y que esto se incrementa cada 1 minuto, las BAM son diferentes. Por lo tanto, nosotros creemos que la forma correcta de validar un test y que la idea sea poder utilizar la velocidad de ese test en campo, tiene que ser validado en campo. Entonces acá nos encontramos con un segundo problema. La gran mayoría de los tests que se aplican y que prescriben asumiendo una velocidad no han sido validados en campo, sino que por lo general han medido X test en campo y lo que han hecho es buscar una correlación con la cinta. Entonces, el UNCATES nosotros lo damos por validado de la forma tradicional, con el primer ensayo que les mostré, con el primer diseño experimental, que lo que hicimos fue validarlo de la manera tradicional, la velocidad y observar la correlación que hay en la cinta. Y este segundo diseño que fue directamente comparar las BAM. O sea, que las BAM no son intercambiables, que hay que ir a validar en campo, y el UNCATES se termina validando en campo. Si quieren ver dato por dato, van a poder observar que en los consumos de oxígeno de cada jugador prácticamente, estadísticamente no hubo diferencias significativas, pero si quieren ver los valores individuales, ahí los pueden ver, son prácticamente muy parecidos. Y sin embargo, cuando esto mismo graficamos las velocidades individuales de cada uno de los jugadores, no hay un solo jugador que pueda replicar la velocidad aeróbica máxima de campo en la cinta. O sea, que para prescribir cargas, nosotros, ¿por qué recomendamos muchas veces el UNCATES? Porque entendemos que la forma moderna o contemporánea de validar una prueba tiene que ser en campo. Y el test que yo utilice en campo tiene que ser puesto a juicio de que si esa velocidad corresponde a una velocidad aeróbica máxima. Si quieren que veamos datos, y no los quiero aburrir, porque la idea es presentarle un poco el test, mostrar algunas cosas y empezar a que se generen preguntas. Yo hice esta gráfica que me encanta porque acá podemos ver este trabajo en particular en números y en porcentajes. Fíjense que las BAM de cinta y de campo son diferentes, hay una diferencia de un 16%, esta diferencia es estadísticamente significativa. Y a su vez lo que hicimos fue también ver cuáles eran las velocidades alcanzadas en la última etapa. ¿Qué nos dimos cuenta? Que en la mayoría de los casos, cuando uno mide en cinta, la forma de obtener el consumo de oxígeno, la BAM tiende a coincide en la última etapa. Por eso arriba he puesto que por lo general las BAM fueron obtenidas cuando se conseguía la última etapa. En ese momento se obtenía el V2 máximo o el V2 pico. Sin embargo, la misma gente cuando era medida en campo, la mayoría de las veces, no digo la mayoría, de 13 jugadores,
8 hicieron plató y los otros restantes hicieron pico. Por eso hay una diferencia mayor entre la BFA de campo y la BAM de campo con respecto a la BFA de cinta, que son las que están aquí arriba, con la de campo. Perdón, con la de cinta BAM versus BFA. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué traigo a colación la BFA? Porque cuando el preparador físico toma un test en campo de estas características, un test incremental, muchas veces la última etapa completa alcanzada suele ser una etapa mayor o una velocidad mayor a la que ya ha alcanzado la velocidad aeróbica máxima. Y este es un error que lo va a tener en este test y en cualquier otro test, y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros conocemos cuál es el error que tiene el UNCATES, que el error puede ser de 0 a un 7%, ya les voy a mostrar 2 estudios más, que depende también de la población, pero nunca subestima la BAM. O sea que la última etapa alcanzada, si el preparador físico aplica el UNCATES y no tiene un analizador de gases, porque ningún preparador físico va a entrenar con un analizador de gases, la última etapa puede corresponder al 100% de la BAM o puede tener un pequeño error. Ese error es cuando por ahí nosotros decimos, bueno, lo va a terminar de reajustar en el entrenamiento. Ahora, esto que yo les digo de conocer este pequeño error, siempre pregunto por las otras pruebas. ¿Cuál es el error de las otras pruebas a la hora de tomar un test incremental? Llámese NAVET, test de Montreal, el Yo-Yo, el test de Baneval, etc. Ese dato en los otros test todavía nadie se ha puesto a analizar si la última etapa coincide con la BAM o no coincide. Ese dato no existe. Por lo tanto, el UNCATES nosotros entendemos que es una prueba que está validada en campo, está validada para la cinta, pero también está validada para el campo, y a su vez conocemos cuál es el error que puede llegar a tener, que nunca, aclaro, nunca subestima, sino que puede tener un error de hasta un 7%. Esto mismo lo hemos podido hacer en otros estudios. Si nos quedamos solamente con los trabajos que han sido aplicados en cinta, esta es la diferencia que uno puede observar entre la última etapa alcanzada de la cinta con respecto al momento en que se localiza la velocidad final alcanzada en campo con respecto a la BAM de cinta. ¿Sí? Si bien yo les mostré 2 estudios, tenemos 2 estudios más donde hemos seguido analizando lo mismo, pasa que no quería llenarlos de números. Tenemos 4 trabajos hechos en total, y en los 4, utilizando diferentes poblaciones deportivas, en las 4 nunca un jugador o un deportista ha podido replicar la velocidad final alcanzada en campo con respecto a la velocidad aeróbica máxima alcanzada en cinta. Aun cuando yo replico el protocolo. Si esto mismo lo llevamos al campo, tenemos ya 3 estudios realizados en campo, y en ellos ustedes pueden apreciar que hay una pequeña diferencia con respecto a la última etapa alcanzada con respecto a la BAM de campo. Esto es lo que yo les digo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar un test incremental. Bien, en el UNCA sabemos que el error puede ser entre 0 y un 8%. Este dato es importante para el preparador físico, principalmente para planificar cargas, y más si va a planificar a partir de la velocidad aeróbica máxima, tiene la posibilidad de conocer que este error es muy pequeño y que el test está validado en campo y no en cinta. Obviamente, a la hora de construir un test nuevo, tenemos que seguir haciendo un montón de otras cosas, y una de las cosas que tenemos que demostrar, una es su validez y otra es la confiabilidad del test. Por lo tanto, en una base de datos que recientemente la hemos actualizado, tanto para varones como mujeres, hemos empezado a aplicarlo en mujeres. Como pueden ver ahí, todos los estudios que hemos hecho con el analizador de gases han sido en varones. Recién hace poco hemos empezado a hacer otros diseños con el sexo femenino. De todas formas, ya venimos juntando una gran cantidad de datos en ambos sexos, y la confiabilidad tanto en varones como en mujeres, o sea, test y retest, las diferencias no son significativas, ¿sí? Y tiene una correlación de 0,98. Acá me gustaría aclarar algo.
que por lo general, ¿por qué la segunda vez tiende a que las velocidades sean un poco mayor? Más allá de que estas velocidades no son significativas. Por ahí, una de las cosas que nosotros tomamos una decisión es de no utilizar las etapas incompletas, como lo proponen diferentes pruebas. Ejemplo, el 30-15 o los test yo-yo, la batería de los yo-yo, que ellos asumen que si la etapa se completó o no se completó, esa es la velocidad que le corresponde al atleta. Nosotros creemos que eso es un error. Si no puede completar la etapa, estamos mucho más que seguros que esa velocidad no es representativa del componente aeróbico. Por lo tanto, nos gusta mucho más la idea que propone Leyer, que tiene que ser siempre considerar las etapas completas. Entonces, cuando nosotros hicimos el test y retest, a aquellos atletas, para que se entienda el ejemplo, si había iniciado la etapa de 15 kilómetros por hora, pero no la había terminado, le corresponde una velocidad de 14 kilómetros. Ahora, cuando le hicimos el retest, muchos de los atletas se acordaban cuál era su velocidad. Entonces, si le había faltado menos de la mitad de la etapa, ellos, por una cuestión de motivación intrínseca, completaron esta etapa. ¿Sí? Entonces, esa es por ahí quizás a veces la diferencia que nosotros observamos entre el test y el retest. Pero en la mayoría de los casos coincidían las velocidades cuando hicimos test y retest. Por lo tanto, el test no solo es válido, sino que es confiable, y más allá de que todavía no lo tenemos validado en el sexo femenino, es confiable en ambos sexos, ¿sí? Tanto en varones como en mujeres, el test es confiable. Bien, me van a decir que quizás la N es baja, 74 personas es baja, puede ser, pero fíjense en que los test que por ahí tienen más trayectoria, porque llevan mucho más tiempo, más tiempo publicado, fíjense que las poblaciones que utilizan tampoco son tan diferentes a las nuestras. Por ejemplo, Leyer usó 60 sujetos, para el test de Montreal, para el test de Navetta utilizó 50, Díaz para el test de 1000 metros también utilizó 50 personas mixtas, tanto varones como mujeres, y fíjense que las correlaciones de test y retest son similares a las nuestras. Por lo tanto, si bien seguimos trabajando en esta área, queremos ampliar aún más la muestra, el nivel de confiabilidad y la correlación del UNCATES no dista diferencia con otros trabajos publicados de otras pruebas. Venimos midiendo en un montón de deportes en ambos sexos y en diferentes partes de Argentina. ¿Sí? Porque tenemos un montón de gente que lo ha empezado a aplicar. La mayoría de ellos son egresados de la UNCA, pero después mucha gente que ha hecho cursos con nosotros también ha empezado a utilizarlo, y venimos armando una base de datos con respecto al UNCATES, y esto también va a ir creciendo. Así que estamos preparando un trabajito para poder publicar tablas normativas por deportes y por sexo. Obviamente esto va a ser ya post pandemia. Ahora, una de las formas clásicas que han hecho la mayoría es siempre compararse con el test referente que estima la BAM. Que vuelvo a resaltar, el test de Montreal en sus inicios tenía como objetivo estimar el consumo de oxígeno a partir de una velocidad, pero si leen el trabajo original van a ver que lo que hacen es comparar el VO2 predictivo del test de Montreal con el test de cinta, y no comparan velocidades. En realidad son otros autores los que después vienen y comparan velocidades. Una de ellas es Vilat, que ella encuentra que las velocidades del test de Montreal en campo son menores con respecto a la cinta, y la otra persona es Bertoin, que compara también cinta y campo, nada más que en ambos casos nunca replican protocolos, entonces ahí hay un error previo. De todas formas, nosotros sí lo hicimos el trabajo, comparamos hombres y mujeres, y lo que nosotros podíamos observar es que las velocidades, esto está publicado también, ya está publicado, es un trabajo que publicamos en el 2016 con Jeremías y con Carlos Arcuri, es que las velocidades del UNCATES, cuando las comparamos con el test de Montreal o las comparamos con el test de Baneval,
que son los dos test que más se utilizan para estimar VAM en campo, asumiendo por un momento de que son test válidos, las velocidades siempre son menores con respecto al UNCA. Y esto tiene una característica particular. Los tests son muy largos. Entonces, cuando la mayoría de la gente propone estas pruebas, yo por lo general digo, bueno, no tienen que haber medido o no han aplicado nunca el test de Montreal o el test de Baneval, porque si lo aplican se van a dar cuenta que alguien que obtiene una velocidad de 17 o de 18 kilómetros por hora en campo, está 22, 24, 20 minutos corriendo en campo. Es decir, realmente son test extremadamente largos cuando los atletas son buenos. Entonces, esto en parte explica por qué en la bibliografía nueva la mayoría de los fisiólogos o de los entrenadores utilizan un protocolo de 1 por 1. ¿Por qué? Porque el protocolo es más corto. Yo puedo obtener velocidades iguales o superiores a estos test en 13 minutos, en 15 minutos, en sujetos que corren VAM de 20 kilómetros por hora. Este es el motivo por el cual nosotros entendimos de que había que construir un test nuevo, más allá de todo el trabajo que lleva generar una prueba nueva, porque hay que construir el audio, hay que construir el test, hay que hacer un montón de ensayos previos, luego hay que validarlo, hay que seguir haciendo cross-validaciones de la prueba, hay que hacer confiabilidad de la prueba, y después hay que ver, que yo ahora no quería llenarlo de material, pero incluso hasta hemos hecho tiempo límite, hemos planificado cargas a partir de la velocidad, si hemos hecho trabajos longitudinales en donde podemos confirmar de que la velocidad es una velocidad válida y que puede ser utilizada para prescribir cargas de trabajo aeróbico. Obviamente el hexágono, la idea es trasladar la pista a la cancha de juego. Pero después nos dimos cuenta y entendimos con el tiempo que en atletismo tranquilamente se puede utilizar este mismo protocolo. La única diferencia es que no hay que usar el hexágono, hay que usar la misma pista de atletismo o en tal caso calibrar una bicicleta y marcarle el protocolo con la bicicleta previamente calibrada a la bicicleta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea que el UNCA test puede ser utilizado a través del hexágono, como lo tenemos validado en la cinta. En el gimnasio se puede, si el sujeto va a entrenar en la cinta, se puede utilizar ese mismo protocolo en la cinta y entrenar en la cinta. Y si el atleta va a entrenar en campo, se lo puede medir en campo y entrenar en campo. Es decir, que en realidad lo que nosotros hicimos, y creo que es lo más importante, es validar un protocolo de 1 por 1, que esto un poco era la idea de Darío, y lo que nosotros hemos hecho es empezar a trabajar sobre la prueba. Bien, esto era un poco lo que explicaba recién, que aun cuando varios sujetos obtienen velocidades iguales en el test de Montreal o en el test de Baneval, en el UNCA, por lo general, esa misma velocidad la obtengo utilizando menor tiempo. Ahora, hay un detalle. En los atletas que tienen velocidades que por lo general son superiores a 15 kilómetros por hora, se empieza a diferenciar considerablemente la prueba del UNCA o las velocidades obtenidas a partir del UNCA test con respecto a los otros test. Y cuando digo a los otros test, también incluyo el test de 5 minutos y el test de 1000 metros. Tenemos un trabajo que todavía no lo publicamos, donde lo que hicimos fue medir alrededor de 40 sujetos, aplicando todos estos test, y observamos que por ahí velocidades menores a 15 kilómetros por hora, las velocidades dentro de todo son bastante homogéneas, ¿sí? Ahora, cuando las velocidades son superiores a 15 kilómetros por hora, realmente las velocidades empiezan a ser significativas, las velocidades obtenidas en el UNCA test con respecto a las otras pruebas. ¿Por qué? Porque el test es más corto. Y esto ya lo dice Cazorla. Cazorla dice que cuando los protocolos a veces son muy largos, el sujeto se fatiga y esto hace que subestime una posible velocidad aeróbica máxima. Entonces, un protocolo de 1 por 1 lo tenemos validado en la cinta, validado en el campo, puede ser aplicado en los deportes de conjunto, puede ser aplicado en deportes individuales, y es un test que no es complicado de marcarlo. Tenemos cargado un tutorial donde lo
yo personalmente lo mido y lo que demoramos en marcar el hexágono es alrededor de 3 minutos. De todas formas, tengo un amigo que esta semana me ha estado molestando toda la semana, que ha diseñado una forma nueva de marcar el hexágono, que es Mauro Santander, y bueno, ya vamos a narrarlo y entiendo que es una forma mucho más simple. Pero bueno, está el tutorial en YouTube, está el audio en YouTube, lo pueden descargar gratuitamente, ambas cosas, y bueno, y estamos a disposición de las preguntas, y tengo mucho más material, así que podemos habilitar las preguntas y en base a las preguntas yo puedo ir mostrando datos o cosas por el estilo. No me quiero olvidar de una cosa, que hay un trabajo que ahí no lo puedo mostrar todavía, porque lo hemos mandado a publicar hace un mes, con Martín Brucese y Nelio Bazán. Hemos validado el UNCATES en futbolistas profesionales de AFA. La correlación, les puedo anticipar que la correlación que da de la BAM de campo, medido con un Medigraphic, y la velocidad final alcanzada en campo es de 0,92. Y la mayoría de los jugadores de fútbol coincidía, la última etapa alcanzada en el UNCA, coincidía con la BAM, que era algo que yo por ahí un poco tenía de dudas. Digo, bueno, cuando esto se aplique en futbolistas profesionales, puede dar parecido o no. Bueno, tenemos la suerte que Martín ya lo aplicó y estuvimos dedicándole un gran tiempo y no puedo mostrar datos porque es algo que recién se ha enviado, la revista lo ha aceptado y se encuentra en este momento siendo evaluado por 2 personas que conocen del tema y que, bueno, que no, obviamente no las conocemos porque es evaluado por doble par ciego. Bueno, hay un montón de cosas más para hablar del tema, pero me encantaría de que preguntemos y a partir de ahí yo puedo ir mostrando otras cosas si es necesario o lo vamos respondiendo así en vivo. Gastón,